Saludos para todos mis estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Como les había indicado en el mensaje del sábado pasado, hoy martes 14 de abril, estaré sustituyendo la clase virtual presencial por esta clase grabada. La misma va a tratar respecto al recuento de las destrezas de español para el 8º grado. Temas nuevos ya no tendremos. De ahora en adelante, vamos a recorrer un poco cuáles son aquellos temas que son sumamente importantes poder conocer, poder repasar, para así adquirirlos y llevarlos al 9º grado. También, la intención de esta clase recae en las próximas tareas. Las tareas que tendremos serán en selección múltiple a través de Forms, donde podremos aplicar las distintas destrezas. Así que para mí es sumamente importante poder repasarlas con ustedes y hacer este audiovisual para que quede grabado y lo puedan ver y observar, analizar todas las veces que usted entienda que sea necesario. ¿Ok? Del recuento que nosotros vamos a tener, me gusta siempre dividirlo en macroconceptos y vamos a cubrir 4. El de la ortografía, asuntos del vocabulario, gramática y el último que tuvimos que fue literatura. Para este video solamente daré enfoque a los primeros 2, ortografía y vocabulario. Para esto es bien importante que tomes nota, que puedas guardar o escribir, anotar todas aquellas dudas que te surjan si la explicación que yo voy a dar a continuación no es suficiente para usted. Por tal razón, el jueves que viene, o sea, el 16 de abril a las 11 de la mañana como de costumbre, en la clase de español vamos a estar discutiendo un poco más tú a tú, un poco más profundo, cada una de las explicaciones que yo voy a estar dando en este video respecto a la ortografía y vocabulario. Posteriormente, se hará un video de gramática y literatura y tendremos la oportunidad de poder discutirlo la semana que viene. ¿Ok? Y que vamos a comenzar. Es importantísimo reconocer que la ortografía es medular en nuestras vidas. A la hora de redactar, dice mucho sobre nuestros conocimientos lingüísticos, dice mucho sobre nuestro dominio de la lengua, que es importante que como nuestra lengua vernácula, ¿verdad?, que es el español, la podamos dominar. En la universidad, no solo porque vas a ella, sino porque es nuestra forma de comunicarnos, es la forma más efectiva de que ese mensaje pueda llegar. ¿Ok? Por lo tanto, las reglas de acentuación viene siendo nuestro primer tema. Cabe señalar que las destrezas que yo voy a estar discutiendo de los cuatro macroconceptos solamente es en un sentido de práctica, o sea, que nosotros lo vamos a aplicar. Sí es bueno que usted se sepa la teoría, porque la teoría te ayuda a que la práctica sea una eficiente, la aplicación sea una eficiente, pero más allá de que te sepas de memoria definiciones, quiero que tú lo sepas a aplicar en diferentes párrafos o en diferentes ejercicios que, como dije anteriormente, serán en selección múltiple. Dentro de la ortografía trabajaremos, como dije anteriormente, las reglas de acentuación, los tipos de acentos, que sería el ortográfico y el prosódico, el diacrítico y el enfático, el uso de mayúsculas y los signos de puntuación. ¿Okay? Comenzamos con reglas de acentuación. ¿Qué quiero que recordemos de las reglas de acentuación? Pues mira, quiero que recuerden el famoso sellas, la importancia de saberse las reglas de acentuación para cuando tengamos duda de alguna palabra, de cómo se debe acentuar, si sí o si no, podemos hacer uso de práctica de ella. Recordemos que sellas se lee de derecha a izquierda y significa aguda, ¿verdad?, llana, esdrújula,
en el caso de la E, y sobre esdrújula, ¿ok? En el caso de la S. Cuando nosotros vamos a clasificar una palabra, de acuerdo a la fuerza de pronunciación, donde es que está la sílaba tónica, nosotros nos tenemos que dejar llevar por este mecanismo. Así que, si por ejemplo, yo digo una palabra tan sencilla como helicóptero, la vamos a dividir helicóptero. La fuerza de pronunciación está en 1, 2, tercera sílaba. Y si yo voy a escribir sella, sería entonces esdrújula. ¿Va? Estos son conceptos elementales, pero siempre es bueno repasarlo. Así que es bien importante reconocer que la aguda se acentúa si termina en NS vocal, como canción, bongo, lideró, entre otras. La E llana, yo siempre digo que es el antónimo de la aguda, se va a acentuar si no termina en N, en S o vocal. La mayor parte de las palabras que nosotros tenemos en el uso del idioma español son llanas, como por ejemplo esperanza, vela. En el caso de la esdrújula y la sobreesdrújula, siempre, siempre, siempre se van a acentuar. Como por ejemplo, la palabra sílaba, la palabra cántico. ¿Ok? Sílaba y cántico. En el caso de la sobreesdrújula, siempre se van a acentuar, igual que las esdrújulas. Lo único que la fuerza de pronunciación, en vez de estar en la tercera posición, la vamos a encontrar en la cuarta. Para efectos de los ejercicios de práctica, usted debe tener conocimiento de las reglas de acentuación por si yo te coloco una palabra que no esté acentuada y que usted tenga que acentuar en ese párrafo, como avión, por ejemplo, canción. O también puede haber un ejercicio que yo te pueda decir en el párrafo número 2, por ejemplo, las palabras llanas son. Te puedo colocar 4 respuestas y usted obviamente busca las llanas y escoge la mejor contestación. Puede ser de esa forma. O también puede ser que, que esté acentuada incorrectamente, como la palabra fe, que cometemos mucho el error de acentuarla cuando es un monosílabo, y los monosílabos nunca se van a acentuar a menos que tengan doble significado, y eso lo vamos a ver ya mismito. Y yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿cuál palabra de la oración quiero tener más fe en Dios está incorrecta? Le pongo A, fe, B, Dios, C, quiero, entre otros, y entonces usted marcaría fe. Es facilita ese tema. Así que para repasar, la sílaba tónica es la que te permite clasificar la palabra de acuerdo a la regla de acentuación, que sería en sella. En cuanto a los tipos de acento, tenemos el ortográfico y el prosódico. Son los más simples. Los ortográficos y los prosódicos son aquellos que usted va a utilizar con el mecanismo de sella. ¿Cuál es el ortográfico?
El acento ortográfico es el acento que se ve, que se puede observar. El que se puede observar. Como por ejemplo, cántico, que lo había dado. Pues la palabra cántico tiene, tras que es esdrújula, porque está en la tercera posición, se considera prosódico porque lo puedo observar. El acento ortográfico, prosódico no, ortográfico, discúlpeme. En el caso del ortográfico es esta rayita que usted le coloca a cada una de las vocales. ¿Okay? El acento prosódico es aquel que está destinado a la fuerza de pronunciación. Sin embargo, no se ve. Como por ejemplo, fuerza. La palabra fuerza tiene, valga la redundancia, fuerza de pronunciación. Fuerza. En la segunda posición, por lo tanto, es llana. No obstante, si yo voy a clasificar el tipo de acento, es uno prosódico, porque no lleva tilde visible. En el caso de pronunciación, se considera ortográfico porque yo puedo observar la tilde en la vocal que tiene la fuerza de pronunciación. En el caso del acento diacrítico, es un poco más complejo. Lo trabajamos con monosílabos. Los monosílabos, mono viene de uno y sílabo viene de sílaba. Quiere decir que la tilde diacrítica sirve para diferenciar los homónimos monosílabos. Los homónimos monosílabos. ¿Ok? Homónimo, homo, viene de igual. Y nimo es ¿verdad? Homo viene de igual. Y nos referimos a palabras que se escriben igual, pero para efectos de la tilde diacrítica tienen distintos significados. ¿Ok? Por lo tanto, palabras como tú, pronombre personal, y tú, de adjetivo posesivo. Por ejemplo, tú fuiste el culpable. El acento diacrítico debe verse porque se refiere al pronombre personal. ¿Ok? Tú fuiste el culpable. En el caso de tú, como adjetivo posesivo, un ejemplo pudiera ser: tu casa es lujosa. Adjetivo posesivo porque representa de quién es la casa, pues es tuya. Por lo tanto, no vas a acentuarlo. Nosotros nos vamos a dejar llevar por las funciones gramaticales. Como les dije anteriormente, tú con tilde para pronombre personal y tú sin tilde para adjetivo posesivo. Yo les había dado el año pasado una tablita. Usted bien la puede utilizar o la puede repasar, la puede buscar en internet si así gusta, porque eso no cambia, eso siempre es igual. Pero recordemos, sé, yo sé el material del verbo saber, pero si yo digo se fue para siempre, pues es un pronombre personal. ¿Ok? Así que eso es un homónimo. Se escriben exactamente iguales, pero cambia la tilde de acuerdo al significado. Una la va a tener, la otra no. Sí, de adverbio de afirmación,
y si supieras de conjunción. Y así por el estilo, nosotros habíamos estudiado aún, más, el, pronombre y artículo, entre otros, ¿verdad? Que lo estoy tratando de recordar, no tengo documento, pero es para que lo podamos entender, ¿ok? Así que el acento diacrítico diferencia homónimos. Esos homónimos son monosílabos. Depende de la función gramatical, se va a acentuar o no. Yo lo que quiero es que usted lo sepa reconocer en una oración. Yo te pongo una oración, tú puedas saber si lleva acento o no lo lleva. Él cumplió su promesa. ¿Verdad? Yo te pregunto, la palabra homónima monosílaba, ¿lleva acento en ese contexto, sí o no? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, pues él. ¿Por qué? Porque es un pronombre personal. ¿Sí? El último acento sería el enfático. Enfático viene de enfatizar, de dar hincapié a lo que quieres, ¿verdad? O llamar la atención. Siempre se trabaja con la interrogación y la exclamación. Son aquellas oraciones que buscan preguntarte o darte una emoción a través de los signos de exclamación o los signos de interrogación, aunque yo les había enseñado que no siempre tienen que tener los signos. Si la oración tiene los signos de interrogación o de exclamación, se considera la oración directa. Si la oración no tiene signos, porque termina con un punto, se considera indirecta. ¿Okay? Y vamos a abarcar un poquito respecto a esto. ¿Qué palabras yo utilizo para determinar el acento enfático? Pues el acento enfático utiliza palabras como qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, cuál, entre otros, ¿verdad? Y todas esas palabras, si la intención de la oración es exclamar o interrogar, todas y cada una de ellas deben ser acentuadas. ¿Ok? Solamente el acento enfático trabaja con este tipo de palabras, ¿verdad? El acento enfático es un tipo de acento diacrítico, porque hay algunas veces que la palabra que lleva acento, pero hay otras veces que no. Lo único que la tilde diacrítica diferencia funciones gramaticales y acaba a diferenciar tono. O es interrogativo, o es exclamativo, o simplemente es un enunciado que me da información. Por ejemplo, ¿qué quieres de mí? Se debe acentuar porque la intención de la premisa es hacer una pregunta. ¿Qué quieres de mí? Por lo tanto, la palabra que se debe acentuar. Esta oración se considera directa porque tiene signos de interrogación. En el caso opuesto, un acento enfático pero que no tenga signos de interrogación o de exclamación y que terminen con punto final, pues se considera una oración indirecta, ¿verdad? Pregunta indirecta. Casi siempre son preguntas cuando son indirectas. No sabes cuán triste estuve cuando te fuiste.
¿Ok? No sabes cuán triste estuve cuando te fuiste. En el término no sabes cuán triste estuve, hay cierta emoción involucrado. Hay un tono de emoción, en este caso es de tristeza o de desilusión, ¿verdad? Porque la persona se fue. En el término cuán, que es una de las palabras consideradas enfáticas, se debe acentuar. No sabes cuán triste estuve. Si usted corta esta oración y hace aquí un signo de exclamación, ahí te puedes dar cuenta que en efecto la palabra cuán debe llevar el acento enfático. Sin embargo, cuando te fuiste, la palabra cuando en este ejemplo no lleva tilde porque simplemente está dando una información de que él se había puesto triste cuando se fue. Así que el término, ¿verdad? El sintagma cuando se fue, lo que simplemente quiere dar es un mensaje. Por lo tanto, no lo vas a acentuar. Otro ejemplo sencillo, ¿por qué no me dejaste comida? Por ejemplo, se debe acentuar y es directo porque tiene signo. Pero cuando tú vas a dar una razón o vas a dar una explicación, no lleva acento y la palabra por qué debe ser unida, ¿ok? Debe ser unida. Por ejemplo, ¿por qué te fuiste? Porque tuve un compromiso. En este caso no hay acento enfático, no existe, porque la palabra porque está dando una explicación, una razón de esa pregunta, así que no tiene por qué llevar tilde enfática. ¿Ok? ¿Cómo te extraño? También es enfático. Y si le coloco los signos, es directo. Si digo cómo te extraño, con el punto nada más, se considera indirecto la oración. ¿Ok? Así que resumiendo, el acento ortográfico es la tilde visible en la palabra, como por ejemplo interrogación, se ve la tilde. El acento prosódico es aquel que no se ve, pero tiene la fuerza de pronunciación, como por ejemplo la palabra norma. El acento diacrítico, el acento diacrítico lo trabajamos con homónimos monosílabos, donde depende del significado, se va a acentuar o no se va a acentuar. Tú eres mi mejor amiga. Tu cuarto está fabuloso. Y en el caso del enfático, solamente se trabaja con palabras de interrogación o exclamación, cuando son tonos de esa índole, como por ejemplo, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién, cuál, cuáles, cuán, cuánto, entre otros. Si la oración tiene signos, se considera directa. Si la oración te quiere llevar o te quiere transmitir una pregunta o una emoción a través de esas palabras, pero termina con punto, se consideran indirectas. Muy bien, nuestro tercer tema entonces sería el uso de mayúsculas y minúsculas. Solamente quiero que sepamos las reglas básicas. Cuando debe utilizarse
una palabra con letra mayúscula y cuándo no, ¿verdad? Súper mega importante. Para las mayúsculas, recuerda que una oración comienza con letra mayúscula, termina con un punto final. Número 2, cuando vamos a escribir los nombres de organizaciones como la Interamericana de Puerto Rico, menos la preposición y los artículos, lo demás debe ir en letra mayúscula. Por ejemplo, Interamericana de Puerto Rico va en letra mayúscula por ser un nombre de organización, en este caso universidad, menos, en este caso, la preposición. Otra regla básica sería nombre de pueblos o países. Deben ir en letra mayúscula. Si el nombre del pueblo o país tiene artículos o preposiciones, deben ir en letra mayúscula también. Como por ejemplo, Las Piedras. Y aunque el nombre propio tenga 2 palabras, ambas también deben ir en la mayúscula, como Santa Isabel. ¿Ok? Ahora, ¿en qué se diferencia lo que voy a decir? Si usted vive en un barrio, comunidad, calle, villa, entre otros, en mi caso, por ejemplo, que yo vivo en calle Jazmines, pues la palabra calle, comunidad, barrio, entre otros, debe ir en letra minúscula. Solamente va en mayúscula el nombre per se de la calle. Si, por ejemplo, yo vivo en la calle Amapola, así debe reflejarse. ¿Okay? Calle en minúscula, Amapola en mayúscula. ¿Okay? Los nombres de los puntos cardinales norte, sur, este y oeste deben ir en letra minúscula a menos que formen parte de un nombre propio. Si yo quiero ir de camping al sur de Colombia, debe ir en letra minúscula. Pero si a mí me encantaría visitar el Polo Sur, por pertenecer al nombre, debe ir en letra mayúscula. Ambos, ¿ok? Lo mismo sucede con las constelaciones, todo lo que tenga que ver con el espacio. Si yo voy a hablar del sol, refiriéndome a él o a la luna, como qué bonita está la luna, o hace mucho sol hoy, deben ir en letra minúscula. Pero si te refieres a ellos en su forma científica, como el sol es la estrella más brillante del universo, por ejemplo, ahí sí. O si vas a hablar de lo que se compone el sol per se, ahí también debe ir en letra mayúscula. En el caso de la Biblia, ¿verdad? Los escritos sagrados, todos deben ir en mayúscula, como el Corán, aunque tú no practiques esa religión, la Biblia, o lo que se refiera a eso. En el caso de la Biblia, nosotros los cristianos le llamamos Sagradas Escrituras, por lo tanto también deben ir en mayúscula. Todo lo que tenga que ver con divinidades, como Papá Dios, si vamos a hablar de Él, refiriéndonos al Señor, debe ir en letra mayúscula. Pero si nos referimos al Señor, que es nuestro vecino, es un señor, ahí va en letra minúscula. ¿Ok? Es cuestión de saberlo diferenciar. Lo que yo quiero es que usted lo sepa diferenciar.
los títulos de cualquier libro, cualquier revista, cualquier obra literaria, solamente va mayúscula la primera. Si yo digo el relato de un náufrago, el relato de un náufrago. ¿Ok? Mayúscula. Todas estas van en minúscula. En inglés es al revés. Todas las primeras letras van en mayúscula, pero en el caso del español, pues no. Las fechas, los meses, los días de la semana deben ir en letra minúscula, a diferencia del inglés. Lunes, septiembre, todo eso debe ir en letra minúscula. Que de hecho, la fecha correcta para el idioma español debe ser el día, el mes y el año. Por ejemplo, hoy, 14 de abril, en minúscula, de 2020. Todo en minúscula. ¿Ok? Los nombres de tratamientos. Tratamientos es los distintos puestos que adquieren las personas, ya sea por su edad o por su profesión, ¿verdad? En el caso de profesor, doctor, ingeniero, abogado, dentista, si la palabra se escribe completa, debe ir en letra minúscula. Pero si yo voy a utilizar la abreviatura de la palabra doctor, pues en todo caso debe cambiar a la letra mayúscula, como doctor. Señora, si está abreviado, pero si la vas a escribir, debe ir en minúscula. En el caso de don, debe ir en minúscula, como Don Quijote. Entre otros. Rey, reina, gobernador. Antes iban en mayúscula, ya no. Papa. En el caso del Papa Francisco, pues debe ir así. Rey Arturo. Gobernador Aníbal, bla, 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 bla. ¿Ok? Aníbal. Así que básicamente, refrescando un poquito la memoria de las reglas de mayúsculas y minúsculas, yo lo que quiero es que usted sepa cómo se escriben. Yo te puedo colocar una oración y decirte qué palabra o qué frase está incorrecta respecto al uso de mayúsculas, y usted puede escoger la opción donde esté correcto y lo marca. Básicamente es eso. No te voy a preguntar nada de las reglas, pero sí es bueno repasarlas para que sepas diferenciarlas. Se me quedaba, perdóname, la regla de las celebridades. Por ejemplo, el Día de las Madres, pues siempre va día, pero preposiciones y artículos no van en minúscula y madres van en mayúscula. Lo mismo que el día de San Valentín. En el caso de San Valentín, pues, si vamos a escribir los tres, día de minúscula, San, porque ya es nombre propio, Valentín. ¿Ok? Nuestro cuarto y último tema sería los signos de puntuación. El enfoque que le quiero dar a él más que todo es en el uso de la coma. ¿Por qué? Porque es el signo donde más reglas tiene. Son unas 6-7 reglas que nosotros estudiamos el semestre pasado y es bien importante recordarlas. La primera, cuando vas a omitir un verbo. Al omitir un verbo, sustituyes el verbo por una coma.
Esto sucede cuando vas a repetir el verbo, para no tener que hacer esa redundancia, pues simplemente sustituye verbo por coma. Como por ejemplo, iremos de compra. Ellos de camping. En este caso, donde puse el blanquito, ahí colocamos una coma donde sustituye la palabra iremos. Iremos de compra y ellos irán de camping. Para evitar esa repetición, pues entonces hacemos el uso de la coma. 2. Cuando vamos a enumerar, vamos a hacer una lista de compras. Necesito comprar los siguientes artículos. Siempre 2 puntitos. Tal cosa, coma, tal cosa, coma, tal cosa, coma, menos cuando vamos a escribir la letra Y, ahí no va ninguna coma y termina con punto final. En el caso de tercera regla, cuando vas a insertar una frase porque vas a clarificarla, por ejemplo, Sabina, la mejor amiga de Ana, contrajo el coronavirus. ¿Ok? Entonces, ¿quién es Sabina? Pues la mejor amiga de Ana. Cuando tú vas a hacer esa especificación en la oración, es importante que lleve coma antes y después. Yo les había enseñado que si ustedes eliminan esa frase adicional, la oración funciona sin distorsionarse. Sabina contrajo el coronavirus. ¿La? Quiere decir que es una oración bien redactada. Cuando es antes de una conjunción adversativa, cuando vas a contradecir, ¿verdad? Mejor explicado. Deseo salir afuera. Coma, pero debo cumplir la ley. Punto. Pero en la conjunción adversativa, por lo tanto debe ir coma antes, pero no después. Solamente si tú vas a utilizar conjunciones, frases de conjunciones, como sin embargo, no obstante, esa sí debe ir con coma antes y después. No te visito hace mucho, coma, sin embargo, te sorprenderé. Entonces ahí tenemos, sin embargo, que es una frase, ahí sí debe haber coma antes y después. Casi siempre las conjunciones, cuando son de este tipo, te hacen una oración compuesta. No te visito hace mucho, punto. Te sorprenderé, punto. Es como si la eliminaras. Y ahí te das cuenta que necesitas coma antes y necesitas coma después. Cuando vas a alterar el orden de la oración, recuerden que el orden de la oración es sujeto más el predicado, que se compone de verbo más complementos. ¿Verdad? Pues cuando la oración no tiene este orden, debe entonces utilizarse una coma. Por ejemplo, el otro día comí una rica pizza artesanal. El orden adecuado de esta oración debe ser: comí una rica pizza artesanal el otro día. Como alteré
ese orden, debo entonces utilizar una coma. ¿Cómo lo vamos a saber? Porque siempre tú vas a buscar el verbo y le vas a preguntar quién. Entonces en este caso, pues yo. Como no está al inicio de la oración, pues ya hubo una alteración. Pues quiere decir que debe ir una coma. El otro día yo comí una rica pizza artesanal. Otra regla sería la de los vocativos. Vocativo es cuando tú quieres nombrar un sustantivo, un nombre para que llame tu atención, para que se dirija hacia ti. Como por ejemplo, Enrique, coma, bota la basura. Si lo alteramos, usted simplemente muda la coma. Bota la basura, coma, Enrique. O si vas a colocar Enrique en el medio, debe ir coma antes y después. Como por ejemplo, bota la basura. Enrique, por favor. O al revés. Por favor, coma, Enrique, coma, bota la basura. Ahí, cuando esté en el centro, debe ir antes y después. Repito, el vocativo es un nombre. Amiga, coma. Deme un cubierto. Deme un cubierto, coma, amiga. Por favor, coma, amiga, coma. ¿Puede darme un cubierto? Ahí tenemos otro ejemplo de un vocativo. Cuando tú vas a enumerar distintas oraciones, la oración tiene que ser compuesta, o sea, más de un verbo, vas a hacerlo de forma cronológica. Me levanté muy contenta, coma, decidí hacerme un delicioso café, coma, ahí sí usted va a utilizar coma antes de la Y porque estás narrando, no estás enumerando. Y me dispuse a irme a trabajar, punto. Así que si cuando tú vas a contar algo en orden cronológico, de distintas cosas que se hayan realizado, son oraciones. Oración 1, oración 2, oración 3, porque tiene verbos distintos. Ahí entonces sí usted va a utilizar coma antes de la Y y en cada uno de ellos también. ¿Está bien? Creo que di las reglas más importantes. Si se me quedó una, la retomo en la discusión del jueves. Pero básicamente lo que yo quiero es que usted sepa dónde colocar coma cuando utilizamos oraciones simples o compuestas. Los ejercicios son iguales. Te doy la oración en un párrafo, y te puedo, ¿verdad?, exhortar dónde debe ir correctamente una coma. Y te coloco la oración de diversas formas y usted selecciona. ¿Ok? No te voy a preguntar qué regla es, porque quiero enfocar las tareas a solamente aplicarlos. Ana compra comida al perro. Y yo te digo, coloca los signos de acentuación adecuados en la siguiente oración. Y usted, pues mira, esto es un vocativo, pues aquí va una coma, y pues termina con punto final. ¿Ok? Respecto a los otros signos, el punto y coma cuando vas a unir oraciones que las quieres relacionar entre sí, los dos puntitos cuando vas a anteceder algo, ya sea una cita textual o una enumeración,
Paréntesis cuando quieres añadir algo de menor importancia como fechas o siglas, entre otros. La raya cuando personajes hablan, especialmente en una obra de teatro. El guión cuando quieres unir palabras compuestas, ¿verdad? A través del guión, que es la rayita más pequeña, la raya es más larga, el guión es más pequeño. Las comillas, casi siempre cuando es una cita textual, cuando vas a decir algo con ironía o despectivo, cuando vas a citar un texto más abarcador que una simple frase, entre otros. ¿Okay? Y así por el estilo, el punto, cuando finaliza una oración o una abreviatura, entre otros. Con este cuarto tema finalizo entonces nuestra primera clase. Con probabilidad hagamos otro video respecto a los demás macroconceptos, porque vi que me tomó un poco de tiempo. Así que repasamos un poquito de signos de puntuación, uso de mayúsculas y minúsculas. Repasamos los tipos de acentos, el ortográfico, el prosódico, el diacrítico y el enfático. Y las reglas de acentuación cuando nos referimos a la sílaba tónica, cuando trabajamos sella, que es aguda, llana, esdrújula y sobreesdrújula. Así que damos por terminada esta primera clase. Bien importante que tome nota. Nos quedan todavía 3 macroconceptos más, donde tomaré vocabulario y gramática mejor unidos. Y literatura entonces la dejamos solita, pues lo tenemos más refrescado, fue el último tema que tomamos. Así que esto sería todo por hoy. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.